Aquí estamos nuevamente navegando sobre las profecías con el fin de conocer las estrategias que Satanás va a utilizar en el tiempo del fin con tal de hacerse adorar. Adoración que, como hemos estado viendo, solamente le corresponde a Dios. Así que vamos a dejar nuevamente que Dios nos hable a través de la profecía, de la palabra profética más segura. Oremos. Glorioso Dios y Padre eterno, en este momento nuevamente queremos escudriñar esas partes de la palabra tuya, en donde tú manifiestas tu poder como único Dios, manejando la historia, manejando el plan eterno de redención, dándonos los pormenores de cómo podemos entender los ardides del enemigo, los cuales utilizará en el tiempo del fin para hacer que el mundo entero le adore. Nosotros queremos estar de parte tuya, de tus mandamientos, de tu verdad. Queremos aceptar el sacrificio de Jesús, porque es el único digno de ser adorado. Así pues, que en esta ocasión, igual que siempre, invocamos tu presencia a través de tu Santo Espíritu, para que tú puedas manifestarte a nosotros. Y a medida vamos viendo el Dios que nos salvó, vayamos amándote y aceptando la oferta de salvación. En tus manos nos encomendamos, buen Dios. Ayúdanos, asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Importante continuar el tema en esta ocasión. El tema es el tema número 18. El número del nombre de la bestia, el 666. De todos, prácticamente la gente, las personas, a todos los niveles, saben que existe una bestia, que existe el número 666. Hollywood, por ejemplo, lo saca en películas, que es el anticristo, un niñito que trae marcado el 666, que es satánico, que es diabólico, y bueno, hay tantas versiones del 666. A veces también en los recibos de pago, donde se leen los códigos de lo que valen las cosas, el 666. Hay tantas versiones de esto, pero acordémonos nosotros que solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos estar ciertos de cuanto nosotros creemos. Algunas veces, como siempre he dicho, pensamos que estudiar las profecías es negar el amor de Jesús y como que no es parte del Evangelio. Pero nosotros estamos aquí viendo el Evangelio eterno y en cada una de sus fases podemos ver a un Dios en el cual yo puedo confiar mi salvación y es digno de ser adorado. Quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren la función de la profecía. Realmente la profecía en sí no salva, porque la profecía no murió por mí. Quien salva a la raza humana es Jesús.
porque Él dio su vida por nosotros. Pero es Jesús mismo que por amor a nosotros desvela ante nosotros los ardides que Satanás utilizará en el tiempo final. Y a través de la profecía nosotros podemos saber cuán cercano está el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. Veamos la función de la profecía. Segunda de Pedro 2:19. 1:19, perdón. Segundo de Pedro 1:19. Además, tenemos la palabra profética aún más segura. ¿Cómo es la palabra profética? Segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo debemos estar al desarrollo profético? Ante el estudio, atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo anda, que la peste, que el confinamiento, que reseteo, ¿qué es esto? La gente no entiende qué es lo que está pasando. Pero cuando nosotros vemos a la luz de las profecías los hechos actuales, es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y aquí viene la razón de las profecías. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que ese es el verdadero lucero, Jesús mismo, salga en vuestros corazones. Aquí está, hermanos, la función correcta de la profecía. Simple y sencillamente alumbra el camino oscuro en que está la humanidad, en que está la raza humana inmersa. Alumbra como una antorcha el camino hasta que llegue la mañana y el lucero de la mañana, que es Jesús, se vea en nuestro carácter. La profecía solo nos dice el tiempo se está acabando. Queda poco tiempo para reflejar a Jesús. Y cuando yo reflejo a Jesús, le doy honra, gloria, lo adoro y guardo sus mandamientos. Esta es la función de la profecía. Así es que ya pedimos que el Dios del cielo nos alumbre el camino y nos haga entender este tema tan misterioso hasta cierto punto, y de tal manera es misterioso que cada quien le da su interpretación. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que interpreta cada una de las partes de la profecía. Así que vamos entonces a estudiar. No lo que nos dice Hollywood, no lo que dicen algunos astrólogos, no, vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios. ¿Dónde se menciona el número 666? Bueno, estamos estudiando el mensaje del tercer ángel. Y ahí dice lo siguiente, lo vamos a refrescar en nuestra mente. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Aquí se trata de adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, estos dos símbolos ya los estudiamos, aunque vamos a hacer un brevísimo repaso. Y a su imagen, y recibe su marca. Hay una marca, ya lo estudiamos. Dios tiene una marca, un sello, también Satanás tiene un sello. Dios tiene el sábado como sello y el otro poder tiene el domingo como día de adoración. Hemos hablado bastante ampliamente de esto. Pero también dice: si recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen
y los que reciben la marca, oigan bien, la marca de su nombre. Esta bestia tiene nombre. No tienen reposo ni de día ni de noche. Esa bestia tiene un nombre. Y la misma Biblia nos explica en qué consiste ese nombre o nombres. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Esto ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar brevemente. 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Esta bestia nosotros la identificamos en su momento como el poder papal que dominó el mundo entonces conocido por 1260 años en Europa, en toda Europa. Dice que esta bestia tiene nombres de blasfemia. Y algo más. El 13:5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Esa bestia tiene nombres blasfemos en sus cabezas y aparte se le da boca que hablaba, dice, palabras arrogantes y blasfemias. Si nosotros vamos también a Apocalipsis 17, vemos que hay una bestia en Apocalipsis 17 similar, con características similares, 7 cabezas, 10 cuernos, y dice también que esta bestia 17:3, y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta toda la bestia de nombres de blasfemia. Aquí el componente es nombres de blasfemias. Blasfemaba. Ahora, quiero que vayan conmigo a Daniel. Daniel, capítulo 7. Acordémonos cuando estudiamos esa parte, que en el libro de Daniel 7, Daniel ve 4 grandes bestias, pero que de esas bestias que surgen del mar, que son 4 poderes que gobernaron el mundo antiguamente, había una 4ª bestia muy especial, terrible. Y esta bestia tiene 10 cuernos, igual que la bestia que está allá en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y esta bestia tumba de esos 10 cuernos, surge un cuerno pequeñito que va haciéndose grande, grande, y tiene ojos y tiene boca, y miren lo que hace ese cuerno pequeño. Dice en el Daniel 7:25, ese cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. Oigan, un poder dominante en el mundo que habla palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantará. Y algo más que hace este poder. Dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano
por un tiempo, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que desciframos que son 1260 días, lo mismo que la primera bestia de Apocalipsis 13, que se le dio para obrar 42 meses, 42 por 30 días que tenía el calendario hebreo, da una cifra de 1260 años. O sea que el cuerno pequeño de Daniel es equivalente a la primera bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Este cuerno pequeño es terrible. De uno de ellos, el 8:9, Daniel 8:9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Hasta dónde iba este poder? No solamente iba a desarrollarse en la tierra, sino que iba a intentar subir al cielo. Aún contra el príncipe del ejército, que es Jesús, se engrandeció, quitó el continuo ministerio redentor de Jesús. Este poder, mire, quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La función de Jesús en el verdadero santuario fue echado por tierra por este poder blasfemo. Y dice el 12, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Miren algo terrible que hizo este poder blasfemo. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Tremendo, hermanos. La verdad de Dios fue eclipsada, porque no fue desaparecida, pero sí fue eclipsada por 1260 años. ¿Sabían ustedes que al apóstol Pablo también se le demostró este mismo poder? Un poder blasfemo, tiene nombres blasfemos y blasfema el nombre del Dios del cielo, echa por tierra la verdad, tortura a los santos. ¡Wow! ¡Qué poder más poderoso! Quiero que vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 3 y 4 en este momento. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oigan esto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí dice un hombre y se le dice hombre de pecado, el hijo de perdición. Oigan bien, si no es lo mismo lo que hace de la primera bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17 y el cuerno pequeño que le tocó ver a Daniel. Miren, el 4. Que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. ¿No es lo mismo? O que se adora, se opondrá a todo lo que se debe de adorar, porque este poder busca adoración en sí mismo, hasta sentarse en el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Se sentó en lugar de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre de pecado que quita a un lado al verdadero Dios, se sienta en la iglesia y domina, y dice que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Guarden todos estos elementos porque ya vamos a ir a la historia. Bueno, ahora dice el 8, segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es un poder casi irresistible, hermanos. Se va a hacer pasar por Dios. Se sentará en la iglesia como Dios, haciéndose pasar por Dios. La aparición de ese inicuo es, dice, obra de Satanás. ¿Quién le dio autoridad a la primera bestia de Apocalipsis 13? Dice, y el dragón le dio su trono y gran autoridad a la bestia. Cuando hablamos de bestia, ya descubrimos que se trata de un poder político, religioso, que domina el mundo. Eso es bestia en lenguaje apocalíptico. Hemos visto pues que el mismo poder es el cuerno pequeño de Daniel, la primera bestia, nombres de blasfemia, igual la bestia de Apocalipsis 17 tiene nombres de blasfemia. Y en el caso de Pablo, un poder terrible que según él destrona a Dios, se sienta en el templo de Dios y se hace adorar como que fuera Dios, con el mismo espíritu y poder y autoridad de Satanás. El punto a seguir ahorita es, ¿qué es blasfemia? Porque este tiene nombres de blasfemia. Vayan guardando estos elementos. Nombres de blasfemia. Aparte de ser nombres de blasfemia, dice el hombre inicuo. Si es el mismo poder, es un hombre que representa a todo este poder político religioso. ¿Qué es blasfemia? Esto ya lo encontramos en la Biblia, pero lo vamos a analizar nuevamente para después entender qué es la bestia, cuál es su nombre y el número de su nombre. San Juan 10:33. Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra. Se están refiriendo a Jesús. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para los judíos, ¿qué era blasfemia? Para los judíos, blasfemia era que un ser humano tal cual pretendiera ser Dios o se hiciera nombrar Dios. Y le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús en cierto momento. Pero aquí lo que pasó fue lo que dice Marcos 2, del 5 al 7. Veamos qué fue, de qué lo acusaron a Jesús de blasfemo. Resulta que en Marcos 2, 5 al 7 dice, al ver había un paralítico y Jesús se fue a una casa y en esa casa nadie podía entrar, estaba llenísimo. Pero los amigos de este paralítico no se dieron por vencida e hicieron un agujero en el techo y en un lienzo empezaron a bajar a este paralítico. Y entonces al ver Jesús, Marcos 2, 5 al 7, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados ahí algunos escribas
que pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿De qué estaban acusando en este momento a Jesús? De perdonar pecados. ¿Por qué lo acusaban? Porque según un judío, un hebreo, un judío de raíz, solamente Dios tiene el poder de absolver y perdonar los pecados. Si un ser humano hacía eso, era un ser humano blasfemo, porque estaba tomándose la atribución que solamente bíblicamente le corresponde a Dios. Así que, ¿qué era blasfemia? Perdonar pecados. ¿Han escuchado algún sistema religioso donde las personas se van a confesar y ahí le dicen: yo te absuelvo de tus pecados son perdonados? Un ser humano perdonando pecados de confesión. El Papa perdona pecados, es el principal. Bueno, vayan haciéndose la idea. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa es blasfemia para un judío? Marcos 14, 60 al 64. En esta ocasión dice: entonces aquí estaba Jesús siendo juzgado por los sacerdotes del Sanedrín, por Pilato, por Herodes, por todo el mundo. Pero en esta ocasión dice: entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió: yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre, a mí, como quien decía él, ¿verdad?, sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida, en la nube de los cielos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon digno de muerte. En esta ocasión, ¿qué era blasfemia? Que un ser humano se haga pasar por Dios. Por supuesto que ustedes sabemos que, de acuerdo a la Biblia, Jesús no era blasfemo. Él era el Hijo del Hombre y era el Hijo de Dios. Él tenía el poder y la facultad, como Hijo de Dios, como Dios, de perdonar pecados y decir: yo soy hijo del bendito. Acuérdense que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en ese momento descendió una forma como si fuera paloma, se abrieron los cielos y se oyó la voz que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En otras ocasiones Jesús dijo: el Padre y yo somos iguales. Así le dijo a Felipe. O sea, él no estaba blasfemando. Pero que un ser humano común y corriente, tal cual, diga: yo soy Dios, se siente como si fuera Dios y acepte la adoración como que fuera Dios y perdona pecados, pues es un poder blasfemo. Es tremendo ver esta situación. En el caso, esta bestia habla palabras blasfemas, y en su cuerpo, en sus cabezas, tiene nombres de blasfemia. Un poder humano que reclama el lugar de Dios. ¿Quién es el que siempre quiso ser igual a Dios? Poner su trono en el lugar del trono de Dios, sentarse en las alturas, alcanzar y superar a Dios. Ustedes ya saben, fue el mismo Satanás. Este poder
se iba a manifestar en forma terrible en el tiempo del fin. El hombre de pecado, dice Pablo, se hace pasar por Dios, se sienta en el templo como Dios y hace maravillas, señales y prodigios. Pretende tener el poder de Dios. Queridos, en un aspecto nosotros podemos entender, como vimos cuando vimos ese tema en forma bien detallada. Aquí solo vamos a resumir. Todo lo que yo voy a leer en este momento, usted lo puede encontrar en la pronta Biblioteca Católica acerca de los títulos y la función del Papa al frente de un sistema político religioso. Pero vamos a ver. Y aquí vamos a ir viendo un poco rápido. Según el diccionario de la pronta Biblioteca Católica, el Papa es el sumo pontífice romano, vicario de Cristo en la tierra. Ellos alegan que él no es como forma de Dios, él está en el lugar de Jesús. Vicario quiere decir en lugar de, como si fuera alguien igual a Jesús. Sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al, usted puede leer del 2, del 1 al 9, al 10. Es lo que acabamos de leer. Se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios como si fuera Dios. Luego dice, el Papa es vicario de Cristo, es hacer sus veces, es como el divino Salvador en la tierra. O sea que no es un ser común y corriente, es como un Dios, pues. San Juan 14:16 dijo, Jesús, yo rogaré al Padre y el Padre os enviará a otro igual que yo. Y ese era el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el representante legítimo de Jesús en la tierra. Cuando Él se fue al cielo, es el Espíritu Santo que obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para causar arrepentimiento. No dejaré huérfanos, dijo Jesús. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará a toda verdad. Mateo 16 dice, tú eres Pedro, y tú sobre esta roca, que era Él mismo, Jesús, edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor no iba a estar edificada sobre un canto rodante. Eso significa Petros, canto rodante, piedra rodante, que con un puntapié usted la puede mover. Entonces, Dios no iba a edificar su iglesia. La piedra angular, dice la Biblia, es Jesús. Y sobre esa roca, y sobre lo que Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios. Y Jesús dice, sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. También sabemos que en Hechos 4:11, dice que el Papa es el sucesor de Pedro. Ya vimos que Pedro no aceptó adoración de Cornelio. Eso lo vimos en un tema anterior. También se designa doctor infalible. Infalible quiere decir que no puede equivocarse, hermanos. Bueno, Mateo 12 dice, al saberlo Jesús, se apartó de allí y lo siguieron muchos. Y como todos, y comenzó a sanar. ¿Quién es nuestro sanador, hermanos? El único, el que nos hizo, ¿verdad? Jesús es el médico, el doctor,
no un ser humano. Padre común de los pastores y de los fieles. Mateo 23:9 dice: a nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre y está en el cielo. También dice, según el diccionario católico, es el cabeza suprema y visible de la iglesia. Hemos visto anteriormente en Efesios 5:23 que la cabeza de la iglesia es Jesús mismo. No le delegó jamás a nadie ser cabeza de ninguna iglesia. También se dice que el Papa es el sumo pontífice. Él es el príncipe de los príncipes de los obispos. Hebreos 4:14 al 15 dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo pontífice que está en el cielo, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Hermanos, qué tremendo que este poder, el representante de este poder, decía en Daniel que iba a ir en contra del príncipe de los príncipes, que es Jesús. Jesús es nuestro sumo pontífice y está en el cielo. En la tierra nadie puede arrogarse ese título. Pastor de las ovejas. ¿Quién es nuestro pastor? Él dijo Jesús: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no conozco ningún papa desde que existen que haya dado su vida por uno. Al contrario, el poder papal a través de la Santa Inquisición, hermanos, mató más de 70 millones de cristianos durante los 1260 años en que duró su poder en Europa. Bueno, en este momento también tenemos que entender que el Papa dispone de una autoridad y un poder tan grande que puede modificar, aplicar o interpretar las leyes divinas. ¿Se acuerdan que allá en el cuerno pequeño de Daniel 7:25 decía: e intentará cambiar los tiempos y la ley? Pues ellos se arrogan y se denominan como los únicos que pueden incluso quitar, modificar la ley de Dios. O sea que para ellos es superior a Dios. El Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no se deriva del hombre, sino de Dios, y está actuando como vicerregente de Dios. O sea que como que a Dios se le escapan las cosas de la mano y él necesita que alguien con experiencia le ayude. Miren qué blasfemia, hermanos. Vicerregente de Dios en la tierra, con la más completa autoridad de ligar o desatar a sus ovejas. También en esa misma definición dice que el Papa puede, si es posible, excomulgar a los ángeles del cielo. O sea que aquí Dios desapareció según él. Dice: nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Nadie le puede agregar, ni quitar, ni modificar lo que Dios con su dedo escribió en tablas de piedra. Pero este poder sí, dice que él es como superior a Dios, como quien dice: la ley que hiciste no me gustó mucho, yo la voy a hacer de nuevo más bonita. Blasfemia. Dice Salmo 119, 152
que la ley de Jehová es eterna. Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existe el cielo, la tierra, ni una jota ni un punto de la ley perecerá sin que todo esto se cumpla. Más claro no se puede. Es un poder en contra de Dios, hermanos. El afán de Satanás a través de este poder, de este hombre de pecado, hijo de perdición, como dice Pablo, es destronar a Dios. Y hermanos, no destronarlo tal vez de donde Dios está en el cielo, sino de nuestra mente, de nuestro corazón, con el fin de tener alguien para ser adorado. El Papa León XIII dijo en la encíclica de junio, del 20 de junio de 1894, ocupamos en la tierra el lugar del Dios omnipotente. Miren, hermanos, yo he dado muchas veces este tema, pero cuando yo leo esto, yo me siento, no sé cómo explicarles, cómo un ser humano manejado por el mismo Satanás tan descaradamente se hace pasar por Dios. Disculpen, hermanos, pero a mí yo me siento indignada porque Dios es Dios de dioses. El Papa Bonifacio VII dijo, declaramos, afirmamos y definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. ¿Qué dijo? Que sea salvo. Solamente el Papa puede salvar, hermano. Solamente el Papa puede declarar santos, ya sea que estén muertos o medio muertos. Hermano, esto es terrible. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios tiene un nombre, hermanos, pero este poder también tiene nombres de blasfemia. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús, oiga bien, este Jesús es la piedra rechazada, Petras, es la roca, es la piedra rechazada por vosotros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo este poder en forma descarada, hermanos, está haciéndose pasar por Dios? Nombres de blasfemias. El Papa Gregorio VII dice, la Iglesia de Roma nunca ha errado ni jamás errará. O sea, todo lo que hicieron en la Santa Inquisición, matar niños, mujeres, 70 millones, no puede ser un error, hermanos. Es horrible. Dice, no os maravilléis. Esto lo dijo el Papa Nicolás el Grande, que fue papa desde el año 852 al 867. Miren lo que dijo. No os maravilléis, pues si está en mi poder cambiar el tiempo y los tiempos, mudar y abrogar las leyes, disponer de todas las cosas hasta los preceptos de Cristo. Porque en cuanto Cristo mandó a Pedro que vuelva su espada a su lugar y amoneste o sea que como Cristo o sea, aquí dicen que hay justificativo, dice él aquí, para usar si es posible la muerte, la espada,
para hacer imponer lo que Dios le ha delegado a través del Papa a la Iglesia Católica. Ay, hermanos, esto es terrible. Podríamos seguir, hermanos. Bueno, el Papa lleva una doble corona, triple corona. ¿Saben por qué? Porque él dice que él es Dios en la tierra, en las regiones inferiores y en el mismo cielo. Terrible, hermanos. El hombre de pecado se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, hace maravillas, señales y prodigios mentirosos. Queridos hermanos, esto ha hecho este poder blasfemo. ¿Sabían ustedes? Y vamos a ir acercándonos ya a nuestro tema. Este nombre es un nombre blasfemo. Y la profecía dice, regresemos a Apocalipsis, capítulo 13. Mantengan su Biblia, hermanos. Apocalipsis, capítulo 13. 13, 17 y 18. Vamos a ver, aquí vamos a entender qué es y en qué consiste ese número. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si el nombre de la bestia, como hemos visto, está lleno de nombres de blasfemia, tiene un nombre, el número representado por ese nombre también es un número blasfemo. Y es un número que identifica a ese nombre blasfemo. Ahora vamos al 18. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, se necesita pedir a Dios que nos haga entender bíblicamente en qué consiste esto, hermanos. Esto requiere sabiduría. En Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo pedimos al principio, cuando oramos. Y dice, esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. ¿Cómo se llamó en 2 de Tesalonicenses? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y su número es 666. ¿Qué significa el 666, hermanos? Vamos a ir rápidamente a descifrar este número. En primer lugar, dice que es un nombre, es el nombre de la bestia y contiene el número del nombre de la bestia. Y el número tiene que ser 666. Bueno, el papado es un sistema blasfemo. El nombre es blasfemo. Y el nombre tiene un número blasfemo. De paso, ¿sabían ustedes, hermanos, que en la religión babilónica que fundó Nimrod, todo lo que ellos hacían, sus oráculos, sumaban para este lado, daba 666. Sumaban de arriba a abajo, daba 666. El número 666 viene siendo usado desde la religión babilónica instituida por Nimrod y su mujer Semiramis. Algunos dicen que el nombre que representa, si hay un nombre que representa todo lo que significa el papado, es el nombre Vicarius Filii Dei.
Este nombre los papas lo usaron en latín. Esto está escrito en latín. El latín es un idioma que tiene que ver con Roma. De paso, aun cuando yo era chiquitita, hace ya muchos años, la gente decían que las misas se daban en latín porque era el idioma del catolicismo. Y usted iba a misa a encontrarse con Dios y usted no entendía nada. Es parte, porque Babilonia es confusión, hermanos. Y la gente salía igual o peor, ¿verdad? De esas reuniones. Bueno, Jesús tiene títulos. Por ejemplo, él dice en Apocalipsis 16, Apocalipsis capítulo 16, a Jesús allí se le dan varios títulos. 19, 16. Allí el nombre de Jesús es un título, Rey de Reyes y Señor de Señores, entre otros. El nombre, además de ser blasfemo, tiene un número. ¿Cómo sacamos un número de un nombre? Existe una parte de la, ¿qué podríamos decir? De la cultura que se llama gematría. La gematría es la posibilidad o el sistema de sacar de los nombres un número, de las letras del alfabeto. Eso se practicaba en el alfabeto hebreo, en el alfabeto griego y en el alfabeto latín. Sacarle y ponerle a ciertas letras ciertos valores. Así tenemos, y eso nos lo enseñan en la escuela. Acuérdense que Roma fue un poder que cundió el mundo y hasta ahora se usan los números romanos en ciertos escritos, a veces en rótulos, los números romanos para designar números arábigos. De tal manera que se le daba valor a las letras. En el caso del latín, por ejemplo, nosotros podemos sacar del latín la I, se le daba un valor de 1. A la B o V se le daba el valor de 5. A la X se le daba el valor de 10. A la L se le daba un valor de 50. Después de la L seguía la C y se le daba un valor de 100. Después seguía una D y se le daba el valor de 500. Esto es la numerología que hemos aprendido desde pequeño en matemática en la escuela. Esto no es nada que no sepamos, por lo menos los que Dios nos dio el privilegio de ir a la escuela. Ahora, ¿cómo sacamos? Saben ustedes que por mucho tiempo la tiara papal, esa cosa que se pone en forma de pescado, ¿verdad?, tenía ahí escrito Vicarius Filii, con doble I al final, Dei. Si nosotros escribimos ese nombre, Vicario, Filii, Dei, así como quien dice en vertical, y le vamos poniendo a cada letra que tenga valor en la numeración romana, un valor, sacamos de la V de vicario el número 5, de la I de vi, un 1. Después dice C, vica, C, sacamos el número 100. Después decimos vicari, otra I, otro 1.
y la U, que ellos usan indistintamente como V. La U y la V en latín son iguales. Entonces ahí tendríamos otros 5. Fili. Esa I de fi, 1. L50, fili. Y el II da a 2. Porque al final de fili es fili I. Son 2 I. Y bueno, seguimos dei. La D vale 500. Y la última I vale 1. Si nosotros ordenamos estas cantidades, usted lo puede hacer suavecito, despacito, cuando termine la presentación. Pero si sumamos todo esto, nos da 666. 666. ¿Saben que últimamente el Papa optó por quitarse ese título? Porque eso lo compromete cuando en la historia ellos lo llevaban. Entonces se ha sacado de la historia este componente, este conteo, y da exactamente. Entonces, Juan Pablo II escribió un bestseller. Dice, y ese bestseller se llamó Cruzando el umbral de la esperanza. Juan Pablo II en la página 3 dice lo siguiente. Escuchen. La fe define al líder de la Iglesia Católica como vicario de Jesucristo, y los creyentes así lo aceptan. El Papa se le considera el Hijo en la tierra, que representa al Hijo de Dios y que ocupa su lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. O sea que Él es como Cristo mismo, pues, ¿verdad? Johannes Quasten, con Q. Ustedes lo pueden buscar. Una autoridad católica. Este escribió: el título Vicarius Christi, al igual que el título Vicarius Filii Dei, son títulos muy comunes del Papa. Bueno, hermanos, hay mucho que leer en cuanto a esto, pero yo solo quiero decirles, el tema va a ser un poco corto, ¿verdad? Para muestra un botón. No es un símbolo, el 666. Va a haber un sistema de control para que nadie pueda comprar o vender si no tiene el nombre de la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia. Muy pronto lo que nos va a identificar, hermanos, es la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia, que se resume así resumidamente: domingo. Es número de hombre. Es un nombre blasfemo. Y es un nombre de hombre porque Dios completó la obra de creación en el séptimo día. El día séptimo es el día de Dios. Es número de hombre porque si vamos al Génesis, el hombre fue hecho en el día 6. Y por muy perfecto que tenga trazado el plan Satanás, hermanos, es 6, 6, 6.
fracaso, fracaso y fracaso. Casi le llegó al 7 de Dios. Quiso ser igual a Dios, quiso destronar a Dios, quiso la adoración que solo le correspondía a Dios. Y lo triste de esta situación es que mire lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Tristemente, la gran mayoría en el mundo estará adorando a este poder blasfemo. 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Automáticamente, si adoramos al personaje cumbre que representa este poder terrible en contra de Dios, hermano, estaremos adorando, aceptando su marca, aceptando su número, aceptando su nombre, que es su carácter horrible, y estaremos adorando a la bestia y al dragón de por sí. Lo triste está, y con esto quiero terminar, el 8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Habrá un pueblo, hermanos, habrá un grupo de personas que se está ahorita, está aprovechando el momento para acudir al lucero de la mañana, para acudir a Jesús mismo en busca de perdón. Porque sabían ustedes, hermanos, sabían ustedes que sí habrá un grupo que no la va a adorar. Y son aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que anunció el Evangelio eterno. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Dios creador que hizo el cielo, la tierra, al Dios creador que descansó en día sábado y que tiene un evangelio que hasta el mismo fin sostendrá la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Estos van a tener sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero mantener mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aún sabiendo estas verdades, hermanos, no se van a decidir. Van a irse por el camino más fácil, el camino más cómodo, que al final es un camino de muerte. Mi deseo con todo mi corazón, hermanos, es que ustedes y yo, el que me está oyendo en este momento, seamos parte de ese grupo de personas que hicieron de Jesús su Salvador personal, que aprovecharon su sacrificio y limpiaron sus pecados en la sangre bendita del Cordero, el único que merece ser adorado. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Invito a cada uno de ustedes que en el momento de decidir, ustedes decidan estar de parte del grupo que va a tener sus nombres escritos en el cielo. Bendición para todos al momento de decidir. Oremos. Aquí estamos, mi Dios amado, entendiendo que la situación para aquellos que decidan equivocadamente adorar a la bestia, adquirir su marca, su número, su nombre, estarán adorando al mismo Satanás. Sistema terrible que va a obligar al mundo entero a adorar a este personaje equivocadamente. Por tu palabra entendemos que va a haber un grupo que luchará, que se afianzará de tu sacrificio, de tu sangre para limpiar sus pecados y vivir en armonía con tu santa ley. Que tú vas a capacitar
a un pueblo para que enfrente a la bestia y todo su furor del dragón. Tú lo protegerás, como protegiste en el pasado a aquellos que fueron desafiados, pero permanecieron firmes. De esos queremos ser. Desde ya, ayúdanos a entender que tenemos que tomar decisiones urgentes. Ayúdanos a decidir en favor de tu verdad y glorificar tu nombre de esa manera. Lo suplicamos en la preciosa sangre de Jesús. Amén.